Por un futuro lleno de luz, la salud primero es nuestra cruz. Con Cable Plus, juntos a sanar, cada instante cuenta, hay que valorar. Cuida tu cuerpo, cuida tu ser, pequeñas acciones te pueden proteger. Prevención y amor es nuestra señal, Cable Plus contigo lo fundamental. Que se unen con la línea media de la columna y poder exponer todas las estructuras de la nariz para poder actuar sobre ellas. Hola, soy Remedios, un saludo muy especial a todos los televidentes de Cable Plus Televisión. Salud es vida. Así es, yo soy Salvador y estamos felices de contarles sobre Salud Conectada, nuevo espacio pensado para ustedes, donde hablaremos de lo más importante, bienestar y calidad de vida. En cada programa contaremos con invitados especiales, expertos en diferentes áreas de la salud, médicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas y muchos más, quienes estarán resolviendo todas sus dudas y brindando información clave para cuidar su salud. Cada 8 días traeremos un tema diferente: alimentación saludable, prevención de enfermedades, salud mental, actividad física y todo lo que necesitas saber para sentirte bien. Gracias por estar presentes. En Salud Conectada sabemos lo importante que son los temas de salud para toda la comunidad. Por eso a continuación les brindaremos los mejores temas con los mejores especialistas. Bienvenidos. Cable Plus contigo lo fundamental. Bienvenidos a una nueva emisión de Salud Conectada, un espacio en salud para la educación de toda la comunidad. Hola, bienvenidos a Salud Conectada, este programa tan especial de Cable Plus que nos permite contribuir a su crecimiento, a su conocimiento en salud, a su bienestar. Hoy los saludamos desde la Clínica Sommer, desde el Centro Cardiovascular Sommer Incare, y vamos a estar hablando de un tema muy interesante, que yo creo que todos escuchamos hablar todo el tiempo, pero del cual quizás no tenemos el suficiente conocimiento, y es el colesterol y los triglicéridos. Yo soy Alejandra Ríos, soy comunicadora social y es un gusto para mí estar acompañándolos en esta nueva emisión de Salud Conectada. Hoy tenemos un invitado muy especial, es el doctor Diego Rodríguez. Es médico del Centro Cardiovascular Sommer Incare y agradecerle por aceptar la invitación. Bienvenido. Alejandra, muchas gracias. Un saludo para Cable Plus y toda la extensa audiencia que tiene. En esta oportunidad también pues vale la pena agradecer el espacio que nos dan para compartir educación para toda la comunidad. Me uno a ese agradecimiento. Es una excelente oportunidad para que podamos educar en salud y a su vez salvar vidas desde la educación. Cuéntenos un poquito quién es Diego Rodríguez, aparte de médico de Sommer Incare. Bueno, como lo adelantaste, yo soy médico general del Centro Cardiovascular Sommer Incare. Nos desempeñamos en la unidad de cuidados especiales. Estamos a cargo pues, del paciente en el área de hospitalización, recuperación de cirugía y pues el cuidado de toda la salud cardiovascular. Siempre pues me ha apasionado todo lo que tiene que ver con el corazón y cómo cuidarlo, entonces por eso estamos trabajando acá. Qué bien, un gran propósito. Bueno, hablábamos, y ese es el tema que decidimos elegir, y es el colesterol y los triglicéridos. Yo creo que estamos acostumbrados, a mí me pasa mucho con mi papá, quizás con mis abuelos, tengo el colesterol alto, me salieron los triglicéridos descontrolados, pero quizás no nos hemos preguntado ni siquiera qué es eso. Entonces, ese es el objetivo de este programa, entenderlo muchísimo más, entender la importancia de tener el colesterol, los triglicéridos controlados y que nos corrija. La ventaja es que yo no soy médica, entonces voy a hablar muy desde el punto de vista de la comunidad. De acuerdo. Entonces, empecemos con esa primera pregunta. ¿Qué es el colesterol y qué son los triglicéridos? Bueno, esa pregunta es muy importante porque es la base para entender de ahí en adelante por qué es bueno, por qué es malo, por qué afecta a nuestro corazón. El colesterol es una grasa, un tipo de grasa, se conoce como una grasa serosa de nuestro organismo y vale la pena aclarar que es muy importante para la salud de nuestro organismo. No hay que satanizarla, no hay que estigmatizarla porque es una grasa necesaria al igual que los triglicéridos.
¿de acuerdo? El colesterol es muy importante en el organismo porque sirve para formar las paredes de las células. Sin el colesterol, el contenido de nuestras células se saldría y no tendríamos la forma que tenemos, la forma que tienen nuestros órganos. El colesterol también es muy importante para sintetizar hormonas, para la síntesis de vitamina D, para la síntesis de ácidos biliares. Entonces es una sustancia que el cuerpo la necesita en sus justos niveles, como ya los vamos a mencionar más adelante. Y los triglicéridos, otro tipo de grasa, otro tipo de lípido, también necesaria para mantener el equilibrio y la salud de nuestro organismo, y básicamente está relacionada con la producción de energía. Cuando necesitamos energía, nuestro organismo saca los triglicéridos del tejido graso para convertirlos en energía. Entonces vemos que son necesarios, pero hago la introducción en sus justos niveles. Listo, o sea que podríamos decir que colesterol necesario para hacer pared de las células. Paredes de las células, sintetizar hormonas, los ácidos biliares que son los que... Tiene una función más orgánica. Correcto. Mientras que los triglicéridos una función más energética para concretarlo. Entonces, primera conclusión, necesarios, son vitales, pero en sus justos niveles. Correcto. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Acuerdo. Súper, ya nos queda mucho más claro. Había una pregunta que es importante entender, y es porque a veces se habla de colesterol bueno y de colesterol malo. Bueno, esa pregunta es muy clásica y es un tema de educación en salud, y se catalogaron como colesterol bueno y como colesterol malo para entender por qué es importante tenerlos en los niveles adecuados. Y cuando nos entregan los resultados del perfil lipídico nos dicen colesterol HDL, colesterol LDL, son por las siglas en inglés. Tenemos el colesterol que se denomina bueno, entre comillas, el colesterol de alta densidad o HDL, y es bueno, es benéfico para el organismo porque él se encarga de sacar el exceso de colesterol de nuestras arterias y llevarlo al hígado para eliminarlo. Por eso cumple una función benéfica, ¿de acuerdo? Por otra parte tenemos las proteínas de baja densidad o de LDL por sus siglas en inglés, que hacen lo contrario. Del hígado me sacan el colesterol y me lo llevan a diferentes partes del cuerpo, en este caso principalmente a las arterias, ¿de acuerdo? Entonces si ese colesterol LDL o malo entre comillas está muy alto, ahí es cuando se convierte en perjudicial. Pero él es necesario, pero vuelvo e insisto, en unos niveles adecuados, que más adelante vamos a hablar de eso. Y me surge una pregunta al escucharlo, y es, ¿surge naturalmente? ¿El organismo lo produce o es algo que consumimos? De acuerdo. Por una parte lo produce el hígado, lo sintetiza el hígado, y por otra parte es aportado en la dieta, principalmente en las grasas animales, grasas de origen animal, las grasas, lácteos, mantequilla, carnes grasas de cerdo, de res. Conversábamos sobre cómo ponerle a esta conversación y llegábamos al nombre de colesterol y triglicéridos, enemigos del corazón, entre signos de interrogación bien grandes. ¿Son enemigos del corazón o no son enemigos? Bueno, entonces, si me lo planteas así, te debo decir de entrada que no son enemigos del corazón, porque como lo hicimos la introducción, son dos sustancias grasas necesarias para el organismo por las razones que ya comentamos. ¿Cuándo se convierten en enemigos? O cuando se convierten en enemigos silenciosos, al igual que la hipertensión arterial, como lo compartíamos en charlas anteriores. Cuando tengo los niveles de colesterol elevados, no siento dolor, no tengo ningún síntoma inicialmente, ¿de acuerdo? Y ahí los catalogaríamos como enemigos silenciosos porque no siento nada. Cuando se empiezan a presentar manifestaciones clínicas, síntomas indirectos de tener el colesterol elevado, ahí ya el daño ya está hecho, ya hay consecuencias para la salud casi que irreversibles en algunos casos, que pues ya lo vamos a mencionar más adelante. Pero teniéndolos en los niveles adecuados no son enemigos, pero si los tengo volados por fuera de las metas que me plantean y que más adelante vamos a conversar, ahí sí se convierten en enemigos. Perfecto, entendido, no son enemigos, son necesarios en su justa causa, y es eso lo que vamos a entender. A cualquier persona, desde cualquier edad, se nos puede elevar el colesterol y los triglicéridos, o eso es algo porque uno lo escucha mucho en los papás o quizás en los abuelos, pero a cualquier persona se nos puede elevar esto o no.
De acuerdo, sí, la respuesta es que sí, en cualquier edad de la vida se pueden alterar los niveles de colesterol y triglicéridos, desde la infancia hasta la vejez. Y es importante controlar los niveles de colesterol en la infancia porque se ha documentado, se ha estudiado que los niveles de colesterol en los niños, si están elevados, están relacionados con tener niveles de colesterol altos en la edad adulta. ¿De acuerdo? Entonces, también tiene que ver con los factores de riesgo, las condiciones hereditarias del paciente. Entonces, si soy un paciente, vamos a poner un ejemplo, un paciente joven con diabetes, diabetes tipo 1, es un factor de riesgo cardiovascular importante relacionado con la elevación de los niveles de colesterol y triglicéridos. En ese paciente, si es joven, tengo que estar vigilante de esos niveles de colesterol. Entonces, va muy de acuerdo a la edad del paciente, sus condiciones, pero desde los niños hasta adultos. Por ejemplo, las mujeres en la menopausia, por influjo hormonal, se hace que se puedan elevar los niveles de colesterol LDL, que es el colesterol perjudicial que mencionábamos. Entonces, la respuesta es que en todas las etapas de la vida. Bueno, entonces en cualquier edad lo podemos presentar. Correcto. Pero si hay un momento de la vida o a partir de cierta edad que el consumo de ciertos alimentos hace que se nos suba más fácil el colesterol y los triglicéridos, ¿o es en cualquier momento? En cualquier momento, y va a depender, como lo decía hace un momento, del riesgo individualizado. Si yo tengo factores predisponentes, si tengo condiciones hereditarias, si tengo otras enfermedades que me predispongan para eso, va a ser independiente de la edad, ¿sí? Teóricamente de los 45 a 50 años es cuando pues más se presentan, se empieza a aumentar el riesgo cardiovascular relacionado con tener el colesterol y los triglicéridos altos, pero en general va a depender del riesgo individual de cada persona, y eso pues por eso es la importancia del chequeo periódico. Bueno, entonces vamos para eso. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos el colesterol o los triglicéridos altos? ¿Será que voy a presentar algún tipo de síntomas o necesariamente es algo que va a decir un examen? De acuerdo, bueno, como lo adelantábamos hace un momento, inicialmente cuando se me elevan los niveles de colesterol y triglicéridos no siento nada, ¿sí? Y ahí es cuando los denominamos enemigos silenciosos. Cuando ya se empiezan a manifestar síntomas indirectos como dolor en el pecho, problemas de memoria, fatiga, problemas para caminar, ya la enfermedad aterosclerótica, es decir, la acumulación de grasa de colesterol en las arterias ya está muy avanzada para que me empiecen a presentar síntomas. Incluso se pueden presentar bultos en la piel de color amarillento que se llaman xantomas, que es acúmulos de colesterol en la piel. Pero cuando ya se identifican esos signos o síntomas, ya es la enfermedad ha progresado muchísimo, y es cuando se presenta la angina, cuando se presenta el infarto de miocardio, el infarto cerebral, la enfermedad vascular periférica, cuando la persona empieza a ver cambios de coloración en sus piernas, en sus pies, que no aguanta caminar una distancia prolongada, que a la corta distancia empieza con un dolor importante en sus piernas. Ya pensamos que hay compromiso importante de los niveles de colesterol y ya su impacto sobre las arterias y el corazón. Listo, o sea, se va a identificar, pero ya en estados muy avanzados. A nivel de síntomas, por eso lo síntomas. explicamos. Cuando ya se produce síntomas, la enfermedad ya está muy avanzada. ¿Cómo me doy cuenta que los tengo elevados? A través de un perfil lipídico, un examen de sangre muy sencillo que me ordena el médico en mi chequeo periódico, desde la atención primaria, desde el primer nivel de atención. O sea, no se requiere una alta complejidad en salud para diagnosticar tener la dislipidemia, tener el colesterol y los triglicéridos elevados. El examen que me lo permite identificar, el perfil lipídico. ¿Que deberíamos hacernos cada cuánto? No, la idea es que de acuerdo al riesgo cardiovascular de la persona, cada 3 meses, cada 6 meses o cada año, dependiendo de los factores individuales de cada paciente. Perfecto. Bueno, hablamos de síntomas, hablamos de cómo detectarlo, hablamos también de lo que es, entendimos muchísimo más de esa definición, pero quiero que vaya ahí guardando una preguntita porque creo que en esta nos vamos a demorar más, y es
qué es lo que hace que pueda subir el colesterol y los triglicéridos, porque según lo que hemos escuchado, no solamente es la alimentación, pueden haber muchos otros componentes. Entonces, antes de ir a comerciales, denos un adelantico. Existen muchos hábitos y factores modificables y no modificables en relación a mantener los niveles de colesterol en un rango adecuado o por fuera de las metas. Entonces ya más adelante vamos a exponer esos factores de riesgo y hábitos que puedo cambiar y los que desafortunadamente no puedo cambiar. Perfecto, Do. Para cerrar este bloque, entonces, entendemos que el colesterol y los triglicéridos no son malos, son de hecho necesarios para el organismo. El tema es mantenerlos bajo control. Correcto. Hablamos entonces de un colesterol bueno y uno malo, que tiene una definición mucho más técnica, pero sí podemos hablar de colesterol bueno y malo. Correcto. Entendemos que se debe realizar un examen periódico según las condiciones de los pacientes, llamado perfil lipídico. Ajá. Algunos pacientes se les puede mandar cada 3 meses, otros cada año, cada dependiendo semestre, correcto. el riesgo cardiovascular. Exacto. Entonces, bueno, yo creo que vamos aprendiendo bastante. Vamos entonces a un corte comercial y ya volvemos con más información de esta que salva vidas, como la que estamos hablando hoy. Correcto. Lleno de luz, la salud primero es nuestra cruz. Con Cable Plus, juntos a sanar, cada instante cuenta, hay que valorar. Cuida tu cuerpo, cuida tu ser, pequeñas acciones te pueden proteger. Ahora vamos a unos cortos, no se desconecten, ya regresamos. Cable Plus, contigo lo fundamental. ¿Sabes qué nos impulsa? Esta tierra que nos inspira y nos motiva cada día. Y aquí está la Clínica Sommer de Río Negro, para hablarte de un sueño que avanza paso a paso, haciéndose realidad, al traer a esta región los servicios más especializados y complejos. Dar siempre una mano a cada paciente nos ha llevado a desarrollarnos con tecnología, infraestructura e investigación, buscando ofrecer todos estos componentes en un solo ecosistema de salud, integrado en una red con servicios tan complejos como un centro de trasplante de órganos y tan vital como un primer nivel de atención. En nuestra clínica, cada día es una oportunidad para retarnos a ser mejores, inspirados en los pacientes, en sus familias y en los colaboradores. Ser integrales nos da la posibilidad de acompañar diferentes procesos de la vida de nuestros pacientes, a través de un gran equipo humano que nos enorgullece y que nos motiva a ser mejores para ellos. Una clínica en donde lo encuentras todo, con resultados de excelencia, seguridad del paciente y visualizando a la persona de una manera integral. Una gran compañía que avanza todos los días para ofrecerte mejores servicios y que busca un mundo mejor, dejando huella en las generaciones presentes y futuras. Este es nuestro escenario, en donde la vida nos inspira y en donde siempre encontramos una oportunidad para servir. ¿Tienes preguntas o inquietudes sobre tu bienestar? Este es el espacio ideal para despejarlas con profesionales que te guiarán con información confiable y actualizada. Cable Plus, contigo lo fundamental. Volvemos a Salud Conectada, hoy con un invitado muy especial, el doctor Diego Rodríguez, médico del Centro Cardiovascular Sommer Incare, y hoy estamos hablando de colesterol y triglicéridos, un tema fundamental para todos. Entonces, empezamos a hablar de aquellos hábitos o situaciones que pueden hacer que a nosotros se nos eleve el colesterol y los triglicéridos. Cuéntenos un poco más de eso. De acuerdo, bueno, en salud cardiovascular hablamos de factores modificables y no modificables. Algo que no puedo cambiar o que es inmodificable es la edad, mi género, la predisposición genética a ciertas enfermedades. Y están los hábitos modificables, que es lo que yo puedo cambiar, mis hábitos que yo puedo modificar. Entonces, yo puedo decidir no fumar, que es una conducta que me previene tener los niveles de colesterol y de triglicéridos en rango inadecuado.
yo puedo decidir no tomar alcohol para lo mismo. ¿De acuerdo? Yo en mi dieta puedo escoger qué comer y preferir las grasas que son insaturadas o poliinsaturadas, es decir, de origen vegetal, ¿sí? Puedo rechazar de la dieta las grasas saturadas, los alimentos ultraprocesados. O sea, yo puedo tomar esa decisión de no consumir esos alimentos, ¿de acuerdo? Y el Ministerio de Salud ha hecho un esfuerzo importante en etiquetar la mayoría de alimentos con exceso de sodio, exceso de edulcorantes, exceso de grasas trans, exceso de grasas saturadas. Entonces yo tengo la oportunidad de ver eso y no incluirlo en mi alimentación. Tengo la oportunidad de elegir hacer ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces ese es otro factor modificable que yo puedo incluir en mi vida. Entonces básicamente todos estos elementos que acabo de mencionar juegan un papel elevando el colesterol HDL, el colesterol bueno, y bajándome los niveles de colesterol malo LDL. ¿De acuerdo? Súper. Y de los triglicéridos igualmente. Eso es la relación que tienen que ver todos estos hábitos o factores con los niveles de colesterol y triglicéridos. Doctor, escuchándolo, creo que es muy difícil ya uno encontrar alimentos que no tengan los sellitos negros, pero ¿qué deberíamos abstenernos? Yo sé que no se trata de satanizar, pero hay una conducta que, por ejemplo, yo aplico. Si el producto tiene más de 3 sellos, me abstengo de consumirlo. ¿Hay alguna recomendación médica sobre esto? ¿O si tiene más de 2 sellos? ¿O en qué deberíamos fijarnos especialmente? De acuerdo, no es por el número de sellos, sino, por ejemplo, hablando específicamente de colesterol y triglicéridos, yo debo evitar comprar y consumir alimentos que sean ricos en grasas trans y en grasas saturadas, alimentos ultraprocesados. La tocineta, para poner un ejemplo, me va a decir, para poder que se conserve y no se dañe, exceso de sodio, que es el preservante para que dure mucho tiempo en las vitrinas de los almacenes. Y por el origen del tipo de alimento, de esa carne, pues va a ser rica en grasas saturadas y en grasas trans, que son las que me van a elevar los niveles de colesterol y triglicéridos. Perfecto. Hay alimentos que sí hemos solido satanizar mucho en el tiempo y en la historia. Uno de ellos es el chicharroncito, que nos gusta tanto, los fritos. ¿Qué recomendación podemos tener frente a eso? Porque no es no consumirlos, sino tener algo de equilibrio, ¿o cuál es la recomendación? Sí, tú acabas de decir la palabra clave, equilibrio, y en una proporción adecuada, porque como lo mencionamos al principio, estas grasas me van a aportar energía, y si yo las consumo en una medida racional, pues no va a ser perjudicial, pero si en mi dieta o incluyo todos los días o todas las semanas este tipo de alimentos, este tipo de carnes como el chicharrón que pones de ejemplo, pues va a ser completamente perjudicial, ¿de acuerdo? Y también la manera de cocinarlo. Exactamente, si lo frito, lo preparo en aceites ricos en grasas saturadas, pues el riesgo va a ser exponencial con relación a elevar los niveles de colesterol y triglicéridos. Perfecto. Bueno, Doc, ¿qué es lo que pasa en el organismo cuando los triglicéridos y el colesterol están por fuera de la normalidad? Bueno, básicamente nosotros tenemos todo nuestro sistema circulatorio tapizado por un tejido que se llama endotelio. Es una capa que recubre las arterias y las venas en todo el organismo. Lo que hace el colesterol en niveles elevados es adherirse a las paredes de las arterias principalmente y endurecerlas, volverlas rígidas e ir formando una placa que se llama ateroma, que va creciendo dentro de la luz de la arteria hasta obstruirla por completo. Y para hablar del corazón, por ejemplo, cuando esa placa ya ocluye la mayor parte de esta arteria, de una de las arterias del corazón, se va a producir el infarto, porque se me obstruyó el flujo sanguíneo por esa arteria. Pero pasa lo mismo a nivel cerebral, con los llamados accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico. La placa de ateroma de grasa me tapó la arteria del cerebro con todas las repercusiones neurológicas que puedan ocurrir. O a nivel de miembros inferiores de nuestras piernas, nos van a tapar la circulación de las extremidades y empieza el dolor al caminar, la limitación funcional, y puede ser tan avanzado el problema que puedo hasta perder extremidades, dedos, el pie completo, por la isquemia que se me produce en nuestros miembros inferiores. Entonces,
como les digo, afecta a todo el organismo, desde la cabeza hasta los pies. Perfecto. O sea que, no sé, hay algo que se me viene a la cabeza y es que a veces solemos naturalizar mucho el hecho de tener el colesterol y los triglicéridos altos, como que sí, los tengo altos y no le paramos bolas. ¿Será que nos solemos normalizar mucho esto y no somos conscientes como pacientes del riesgo que puede traer, o qué se dan cuenta ustedes en las consultas y contacto con los pacientes? Justamente eso que acabas de mencionar tiene relación con el tema del enemigo silencioso. Sí. Los tengo altos, pero como no siento nada, coloquialmente me relajo como paciente y no tomo conductas para modificar mis hábitos alimenticios, de sedentarismo, ¿sí? Muchas veces el paciente no es adherente a la terapia farmacológica hasta cuando se presentan los desenlaces cardiovasculares adversos, como el infarto, el ACV, la enfermedad arterial periférica. Entonces, como no duele tenerlos altos, el paciente no toma una conducta adecuada. De ahí la importancia de estos espacios de educación en salud para generar conciencia en toda la comunidad. Así es, entonces factor de alerta importantísimo, colesterol, triglicéridos fuera de control, altos, se pueden convertir en un infarto literalmente, claro, si no tenemos el control adecuado. De acuerdo. Doc, ¿qué papel juega la herencia en el colesterol y los triglicéridos altos? Pregunta muy importante. Y la vamos a partir la respuesta en dos partes. Tener el colesterol y los triglicéridos altos se llama dislipidemia, ¿de acuerdo? Que me está funcionando mal el metabolismo de las grasas en el cuerpo, para comprenderlo de una manera sencilla. Entonces, cuando esa dislipidemia es primaria, es decir, que yo nazco con esa condición, es una condición hereditaria, es decir, hay mutaciones genéticas que me van a predisponer a tener alteraciones en la eliminación y en la producción de las grasas en mi organismo. Y un ejemplo de esto es la hipercolesterolemia familiar, que es un síndrome genético que me va a predisponer a tener permanentemente el colesterol y los triglicéridos elevados. Eso por la parte hereditaria de mutaciones genéticas, pero quiero hacer mención importante a la impronta que tiene mi familia y el entorno donde yo me desarrollo como ser humano, y en relación a los hábitos nocivos que me van a afectar el metabolismo de las grasas. No sé si ustedes en redes sociales recientemente vieron un personaje famoso de Estados Unidos, gobernador de California, fisicoculturista, un tipo dedicado a la vida fitness toda la vida. Cuando él se separa, sus dos hijos, él se encarga de uno y la esposa se encarga del otro hijo. Y vemos como el que recibe el ejemplo de la persona atleta dedicada al ejercicio asume una condición saludable, también de cuidando su salud cardiovascular, su parte física, haciendo ejercicio y con una alimentación sana. Y por el otro lado, el otro hijo, su hermano, genéticamente muy similar a él, pero lo vemos completamente opuesto, con obesidad casi que mórbida, siguiendo el patrón cultural estadounidense de obesidad por la alimentación y ejemplo que recibió de su madre. Entonces vemos como si en mi casa el ejemplo que yo recibo es una dieta rica en grasas, de sedentarismo, de consumo de alcohol, de consumo de cigarrillo, muy seguramente la tendencia va a ser a llevar estos estilos de vida y estos hábitos de vida nocivos que me van a terminar en tener los niveles de colesterol y triglicéridos elevados y en desenlaces cardiovasculares adversos. Entonces esa reflexión es importante a considerar en este caso. Cómo la familia y mi entorno en el que yo me desarrollo influye en mi salud cardiovascular. Podríamos concluir con esto que usted nos dice, que no solamente se hereda la enfermedad, se heredan los hábitos. Correcto. Que es lo que más nos puede hacer daño. Pero tengo la oportunidad de modificarlos, mientras que la parte genética no tengo esa oportunidad, pero los hábitos sí, y eso es el mensaje que quiero que se quede en casa en esta oportunidad. Así es, escuchaba algo muy bonito también de uno de los médicos del centro cardiovascular que decía, quizás no podemos evitar que te dé el infarto porque hay muchos factores genéticos que te pueden llevar, pero si haces ejercicio, tienes buenos hábitos, tu forma de enfrentar ese infarto va a ser muy distinto a alguien que no los tiene. Así Entonces, una invitación muy importante.
no dejarnos llevar solamente por el factor hereditario. Sí, los tenemos, hay que tener más cuidado, De acuerdo. pero es como también transformamos las familias a través de los buenos hábitos. Y de la educación en salud. Así es, Do, este espacio se nos ha ido súper rápido, ya se nos está acabando este programa, que esperamos que haya sido muy útil para todos, por eso queremos, Do, que nos deje eso que usted quiere que quede muy, muy claro el día de hoy en este programa, antes de despedirnos. Bueno, un mensaje muy concreto. Por amor propio, por amor a mis seres queridos, a las personas que me rodean, debo tomar decisiones conscientes e informadas sobre el cuidado de mi salud cardiovascular. Y una de ellas es preocuparme por tener los niveles de colesterol y triglicéridos en las metas que me indica mi médico, de acuerdo a mi riesgo cardiovascular, de acuerdo a mis antecedentes. Entonces, este es el espacio para informarse, recibir educación en salud, para tomar esas decisiones informadas y conscientes. Muy importante no normalizar, De acuerdo. no ver como algo normal tener el colesterol alto, los triglicéridos altos, en realidad es algo delicado que nos puede llevar a enfermedades muy delicadas como el infarto, como el ACV, como otro tipo de enfermedades, De entonces acuerdo. no normalicemos. Do, ha sido un placer tenerlo en este programa de Salud Conectada. Gracias por acompañarnos. El placer es mío, Alejandra. Gracias al espacio que nos brinda la institución y el canal. Mil gracias a todos. Muchas gracias, Do. Queremos agradecerle muchísimo a Cable Plus por permitirnos llevar este tipo de información que salva vidas a todos ustedes. También a Salud Conectada, obviamente, a la red Oriente TV, que nos permiten que este programa llegue a muchísimas más personas, y obviamente a la Clínica Sommer y a Sommer Incare por aceptar que realicemos este tipo de programas tan interesantes. Ha sido un placer compartir con ustedes, gracias por acompañarnos y sobre todo gracias por cuidar su salud. Nos vemos pronto. Prevención y amor es nuestra señal. Cable Plus, contigo lo fundamental. Y con esto llegamos al fin de nuestro programa. Recuerden que Salud Conectada es un programa de salud para ustedes, la comunidad. Nos vemos en una próxima edición. Hasta pronto. Cable Plus, contigo lo fundamental. que se unen hasta una línea media de la columna y poder exponer todas las estructuras de la nariz para poder actuar sobre ellas.